vamos a resolver un ejercicio de la práctica 4, el ejercicio 18, que dice: si f evaluada en 0 es 1, si la derivada de f en 0 es 2, si g en 4 es 0 y la derivada de g en 4 es menos 1, y la función h está definida por h en x es f compuesta con g elevada al cuadrado más x, entonces hallar h' en 4, es decir, la derivada de h en 4. Bueno, lo primero que sabemos es que la función h está definida de esta forma y nosotros queremos calcular la derivada de esa función en 4. Pero antes de empezar a derivar tenemos que detenernos y ver cómo es que está definida esta función. Por un lado tenemos una composición de 3 funciones. ¿Cuáles son estas 3 funciones? Tenemos g, tenemos f y tenemos una función más que es x al cuadrado, a la que podemos llamarle k de x. Entonces, de esta forma nos queda que f compuesta con g toda elevada al cuadrado es k compuesta con f compuesta con g, a la que también podemos llamarle una t de x. Luego a esta composición se le suma x. A esta función la podemos definir como r de x. Entonces nos queda finalmente que h está definida como t de x, que es la composición, más r de x, que es x. Entonces, para derivar h, sería ideal poder recurrir a la derivada de la suma, porque tenemos suma de funciones, y a la regla de la cadena, porque una de las funciones es una composición. Veamos si podemos aplicar ambas propiedades. Recordemos que nuestra h está definida como una composición más otra función de esta forma. Entonces, el primer término, t de x, es una composición. Esta composición va a ser derivable en los puntos a, tales que g es derivable en a, que f es derivable en g en a y que k es derivable en f en g en a. Al ser k una función polinómica, recordemos que k es x al cuadrado, sabemos que es derivable en todos los reales y también que la derivada de k es 2x. En particular, k es derivable en f en g en a para cualquier a real. De f y g solo conocemos lo siguiente, los datos que nos da f en 0, la derivada de f en 0, g en 4 y la derivada de g en 4. Por lo que si consideramos a igual a 4, tenemos que g es derivable en 4, por este dato. Tenemos que f es derivable en g en 4, porque g en 4 es 0 y f es derivable en 0. Y además, como ya vimos, k es derivable en f en g en 4, porque k es x al cuadrado y es derivable en cualquier real. El segundo término, r de x, sabemos que es una función lineal x y es derivable en todos los reales. En este caso, su derivada es 1. Entonces podemos concluir que podemos usar ambas propiedades. Calculemos primero la derivada de t en 4. Recordemos que t es la composición k compuesta con f compuesta con g. Si queremos derivar t en 4, tenemos que usar la derivada de la composición. ¿Sí? ¿Recuerdan la regla de la cadena? Entonces, derivamos primero la función que está más afuera, la primera función que aparece en la composición, evaluada en f compuesta con g en el punto que estamos derivando, que es 4. Ahora bien, multiplicamos por la derivada de la segunda función evaluada, en este caso en g, en 4. Y finalmente, la derivada de g en 4. Entonces, la derivada de t en 4 es todo esto.
que con los datos que tenemos lo podemos calcular. Lo podemos hacer ahora o lo podemos hacer en el siguiente paso, cuando calculemos la derivada de h en 4. Recordemos que h es la t, que es la composición, más r, que es x. Entonces la derivada de h en 4 nos queda que por la derivada de la suma, ¿sí?, la derivada de t más la derivada de r en 4. Ahora bien, la derivada de t en 4 ya vimos que es todo esto, y la derivada de r en 4 la sumamos. Recordemos que tenemos estos datos. Entonces, la derivada de k evaluada en todo esto, recordemos que la derivada de k, que es x al cuadrado, es 2 por x, es decir, es 2 por todo esto. Y f en g en 4 sería f en 0. Entonces nos queda 2 por f en 0. Multiplicamos por la derivada de f evaluada en g en 4, que sería la derivada de f en 0. Multiplicamos también por la derivada de g en 4, que es menos 1. Y sumamos la derivada de r en 4, que es lo mismo que la derivada de r en cualquier otro real, que es 1. Nos queda entonces 2 por f en 0, que es 1, es decir, 2 por 1. Multiplicamos por la derivada de f en 0, que es 2. Multiplicamos por menos 1 y sumamos 1. 2 por 1 por 2 es 4, por menos 1 es menos 4, más 1 es menos 3. Con esto llegamos a que la derivada de h en 4 es menos 3.